¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Algunas veces buscamos ejemplos a imitar en la vida de algunos santos canonizados por la Iglesia, muchas veces de la antigüedad, de tiempos lejanos, ¿no? Pero de repente tenemos gente ejemplar que son realmente para imitar muy cerca nuestro. Yo estaba pensando dedicarle al senador Esteban Bullrich algunas palabras para acompañarlo en este momento tan difícil, ¿no?, de su enfermedad, la esclerosis, llamada ELA. Y resulta que leyendo sus declaraciones me di cuenta que no hay nada que decirle, porque al contrario, se ha convertido en un maestro de paciencia. Ustedes saben que los santos padres, ¿no?, la tradición cristiana, siempre en la enfermedad han recomendado la paciencia, ¿no? Y uno dice, ¿qué es la paciencia? Porque la paciencia no es lo mismo que la resignación, o que la negación, o que la desesperación, o que la negociación, o que mucho menos que la rebeldía, ni siquiera es aceptación. La paciencia es una cosa muy interesante, es una virtud muy interesante que de repente no conocemos, de repente, ¿no? Entonces yo estaba pensando un poco y viendo cómo en el senador Bullrich, ¿no?, un defensor de la vida también, se dan las características, las cualidades que siempre la tradición ha atribuido a la gente paciente, ¿no? Y en primer lugar, la paciencia, tres cosas voy a decir. La paciencia es adaptación, visión, en segundo lugar, y esperanza. Lo primero es la adaptación. El paciente es la persona inteligente, en el fondo, que se adapta a la realidad actual, a la realidad que le toca vivir. Y esa adaptación, esa flexibilidad, ¿no?, le permite sufrir menos, porque al adaptarse a la realidad se acomoda, y al acomodarse entonces la realidad ya áspera de por sí le resulta menos dolorosa, ¿no? Es como una persona que va cabalgando, trotando a caballo, rígida, ¿no?, una postura rígida, con las piernas, los glúteos, la espalda dura, sufre mucho. En cambio, si sigue el ritmo del caballo, ¿no?, como hacen los que saben andar a caballo, entonces sufre menos, el cuerpo le duele menos, ¿no? De modo semejante, el hombre es capaz de adaptarse. De hecho, Dostoyevsky lo definió al hombre como el ser capaz de adaptarse a todo. Así lo definió, interesante, ¿no? Y él que era un gran observador de la naturaleza humana, Dostoyevsky, ¿no?, vio cómo las personas se adaptaban a las circunstancias, a las condiciones cambiantes de la vida, o sea, no se guiaban por un proyecto racional, ¿no?, a priori, ¿no?, un racionalismo, eso que hablábamos hoy tan frecuentemente de nuestros proyectos, ¿no?, sino que un poco se deja llevar por la corriente de la vida, ¿no?, las sorpresas de la vida. O sea, la paciencia, en primer lugar, es esa capacidad del hombre de adaptarse a las circunstancias cambiantes, sobre todo dolorosas, ¿no?, como nos toca con la pandemia, o como le tocó al senador, ¿no? De repente he leído algunas entrevistas en donde él habla de su adaptación, ¿no?, cómo utiliza de repente esto, cómo quiere hacer lo otro, y cómo de hecho hace lo que puede hacer, ¿no? Es muy interesante y muy ejemplar este querido senador, ¿no?, Esteban Bullrich. En segundo lugar, la paciencia es la capacidad de ver, ¿no?, de ver dentro de esa nueva realidad qué es lo que se puede hacer. Y en este sentido, el senador ya ha entrado en contacto con congresistas americanos para ver el desarrollo de nuevas de vacunas experimentales, de remedios, esto, lo otro. O sea, utiliza su inteligencia, sus influencias, la política, en una palabra, ahora desde su propia situación, ¿no?, de enfermedad, para ayudar a aquellas personas, y reconoce también que él es un privilegiado, que muchas personas que sufren
esclerosis o otras enfermedades similares y no tienen la posibilidad que tiene él, ¿no? Es un agradecido a la vida. Él lo dice, estoy agradecido. O sea, ha descubierto una actitud de gratitud realmente asombrosa en una situación realmente que uno desde afuera la ve realmente con tristeza, ¿no? Cuando uno ve que no puede hablar, no puede expresarse como antes. Y sin embargo él ha encontrado, mediante la adaptación y la visión, una forma de vivir productiva, feliz, ¿no? Que obviamente mucho más limitada en el sentido material, pero la visión hace que el horizonte se amplíe, ¿no? Esto es muy interesante. Recuerdo un caso de una enfermera, ¿no? Que era de esas mujeres activas que son extraordinarias porque parecen que, no sé, que tienen una vida interior enorme y llena de afecto y trabajadoras, qué sé yo, que cayó enferma, ¿no? Cayó enferma, no pudo trabajar más. Y entonces fue a su psiquiatra, el famoso psiquiatra, Víctor Frank, y estaba ella deprimida y él le dijo, mire, ahora es el momento de dar ejemplo, ¿no? De ser paciente. O sea, le abrió un horizonte nuevo, ahora su actividad era ser una buena paciente, ¿no? Descubrió el sentido de esa nueva situación. Es muy interesante. Y en tercer lugar, la esperanza, ¿no? La paciencia entonces es adaptación, visión y esperanza. No solo adaptación, uno ya habiéndose adaptado a la nueva situación tiene que empezar a ver por qué hacer, qué sentir, cómo ayudar, cómo ser no sé, eficiente, útil en esta circunstancia. Y lo más importante de la paciencia es que siempre la paciencia tiene un buen fin. En esto se diferencia de la desesperación, ¿no? La desesperación es nada, un camino, digamos, sin salida, ¿no? En cambio, la paciencia siempre tiene salida, siempre, absolutamente siempre, ¿no? Aún cuando hablamos de la tragedia más grande de la vida, que es la muerte, ¿no? Es decir, el que está enfermo, me ha tocado como sacerdote vivirlo muchas veces personalmente, cuando ve que su cuerpo se está muriendo, ¿no? Descubre, siente, intuye con certeza absoluta, ¿no? Que la vida humana no está limitada, no se reduce al cuerpo, no está definida la vida por una enfermedad. Es una frase que quiero rescatar del senador Bullrich, ¿no? Dice él, y con esto termino, esta enfermedad no me define, está muy bien, ¿no? Y ni siquiera la muerte nos define, en definitiva, ¿no? Lo que nos define es lo que hacemos nosotros con las circunstancias que nos tocan vivir. Entonces, digo, tenemos en la Argentina un caso para mí, para admirar, para estudiar, que es el caso de este hombre, ¿no? Que se ha convertido, a mi modo de ver, en un ejemplo vivo de una virtud que necesitamos todos en esta pandemia, ¿no? Que es la paciencia, y que, vuelvo a repetir, tiene como 3 aspectos: adaptarse, ver y esperar. Que tengan un buen día.